Sale. Hola, alumnos del Colegio de la Comunidad. Aquí trabajando de acuerdo a las normas que nos está pidiendo la Universidad del Estado. ¿Sí? Vamos a seguir con las clases de química, de aplicaciones de la química. Para el tema que vamos a ver, soluciones valoradas en la industria farmacéutica. Sí, pero primero quisiera hacer algunas aclaraciones con respecto a las actividades que han mandado, ya que algunas luego no llevan grupo o no llevan el nombre y nada más avisan que ya está. Entonces vamos a cambiar la forma de mandarlos. Ahora van a poner primero el grupo y luego todo su nombre completo y van a poner al final _3, que es el trabajo de esta semana. Bueno, de esta manera vamos a hacerlo así. Por ejemplo, estamos W grupo 3 y le vamos a poner Hernández. Díaz, José, y aquí le vamos a poner un _3, ¿sí? Y así lo van a mandar al correo. En la parte de asunto nada más lo escriben ahí y luego ya se va a ver quién es y de qué grupo. Y de igual forma quiero que lo manden al Face para que también se vea quién es, ¿sí? Porque también hay veces que no se sabe quién es. Y en el Face avisan que ya entregué. Bueno, esa sería la aclaración, ¿no? Vamos a empezar con la clase. Se llaman soluciones valoradas en la industria farmacéutica. Estas soluciones valoradas quiere decir que son soluciones que se les van a dar un cierto valor, ¿sí? Un valor numérico para poderlas calcular o para poderlas hacer, ¿sí? Bueno, primero tenemos que ver qué es una mezcla. Una mezcla es un conjunto de sustancias que están combinadas físicamente nada más. No están combinadas químicamente, ya que estas mezclas se pueden separar por métodos físicos, ¿sí? Tales como centrifugación, evaporación, destilación, tamizado. Entonces, este tipo de mezclas puede obtener las sustancias que se combinaron tal y como entraron de alguna manera. Lo único que puede pasar es que cambie nada más el estado físico, ¿sí? Bueno, luego tenemos que nos encontramos como en las sustancias están formadas por sistemas. Nos encontramos por dos sistemas, que son los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. En los sistemas heterogéneos nos vamos a encontrar las mezclas, los que tienen, dice que 2 o más fases, pero dentro de ellas hay una que varía un poco, que son las mezclas homogéneas. Las homogéneas son las que van a tener una sola fase. ¿Qué quiere decir eso de fase? Que solamente a la hora que veamos sus partes, solamente vamos a ver una sola cosa. Es como, por ejemplo, si nosotros viéramos el agua por un lado, por otro lado y por otro lado, lo único que vemos es agua. Pero si esa agua la combinamos, por ejemplo, con un poquito de sal, lo revolvemos bien, ¿sí? Y al revolverlo bien, ustedes fíjense cómo se ve, se va a ver igual por todos lados. Entonces quiere decir que hay una sola fase. Y esa fase se especifica por el estado físico. Puede ser también fases sólidas y pueden ser fases líquidas y gaseosas. Bueno, cuando especificamos una fase heterogénea, también hay que tener cuidado porque se van a ver los componentes. Es como, por ejemplo, si agregamos arena al agua, lo podemos revolver, pero al ratito se va a ver que la arena se va hacia abajo.
Se va a ver una fase sólida y se va a ver una fase líquida. Entonces se vuelve heterogéneo. Pero a nosotros lo que nos interesa para las soluciones valoradas van a ser las homogéneas. En específico su nombre, las homogéneas se van a llamar soluciones o disoluciones. ¿Sí? Bueno, dentro de las mezclas homogéneas tenemos los coloides, tenemos las suspensiones, tenemos las emulsiones, ¿sí? Que con el tiempo se pueden ir separando. Va a depender del tamaño de la partícula. Y con respecto a las homogéneas se dice que llegan a grado molecular. ¿Por qué? Porque la partícula se disuelve tanto hasta el grado de la molécula. ¿Sí? Entonces, luego tenemos los componentes de una solución. Los componentes de una solución nada más tenemos dos, lo que se llama soluto y solvente. Cuando llamamos el soluto es aquel que se agrega en menor cantidad y el solvente es el que vamos a tener en mayor cantidad. El solvente más utilizado dentro de las disoluciones o soluciones es el agua. ¿Sí? Por eso también se llama disolvente universal, porque la gran mayoría de sustancias las puede disolver, siempre y cuando sean de la misma polaridad que el agua. Tienen que ser sustancias polares, porque acuérdense que la regla es sustancias polares con sustancias polares y sustancias no polares con no polares. Recuerden que el aceite es una sustancia no polar, no lo van a poder combinar con el agua. ¿Bien? Bueno, entonces los componentes que tenemos, soluto y solvente. Luego tendríamos los sueros o soluciones fisiológicas. Estos sueros o soluciones fisiológicas tenemos lo que son las soluciones salinas, las glucosadas, las mixtas o glucosalinas. Cada una de ellas se hace una combinación por lo regular, con respecto al agua. Esa mezcla que se hace va a ser en forma de solución. Y cada tipo de solución que se forma va a tener un uso en específico dentro de lo que es la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un hospital se van a utilizar. Entonces, este tipo de sueros o soluciones fisiológicas por lo regular siempre vienen marcadas en porcentajes, ¿sí? Y va a depender del porcentaje en lo que se vayan a usar. Hay soluciones que se usan para niños, hay soluciones que se usan para grandes y va a variar el porcentaje. Así como también para enfermos. Por ejemplo, un enfermo que está mal del cerebro y un enfermo que está mal del corazón no van a utilizar el mismo porcentaje de la solución. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta que en específico estos sueros son muy utilizados. ¿Sí? Entonces, de estos tenemos que partir para poder ver lo que son productos farmacéuticos. ¿Sí? Bueno, luego tenemos que es concentración. Hablamos de concentraciones y luego hay veces que no entendemos. Por ejemplo, con una concentración es, por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua y le agrego un grano de sal, ya está concentrada. Eso es concentración. Pero es como, por ejemplo, el metro en la mañana, ustedes lo ven y van a ver cómo está lleno, está concentrado, ¿sí? A mí no me interesa que sea poco o mucho. Si hubiera 2 personas en el metro se llama concentración, si hubiera 3 es concentración. Si hubiera ahí 100 gentes metidas en un solo vagón, sería concentración. Entonces la concentración va a ser la cantidad de soluto que está dentro del solvente, ¿sí? Y se pueden medir. Entonces, este tipo de soluciones se clasifican, ¿sí?, de alguna manera entre cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, tenemos las soluciones cualitativas. Dice que esas cualitativas no se miden en realidad, son cualitativas. Pero dentro de estas tenemos las soluciones diluidas, una poca cantidad. Luego tenemos unas que le llaman concentradas, tienen un poco mayor de cantidad de sustancia. Pero tenemos, por ejemplo, las saturadas. Cuando nosotros hablamos de saturación, hablamos de la máxima cantidad de sustancia que cabe en un solvente. Es como, por ejemplo, nosotros luego hay veces que preparamos un cafecito para tomárnoslo
Luego es que le agregamos un poquito de azúcar, lo disolvemos y como que no nos sabe bueno. Pero le volvemos a agregar otra cucharada de azúcar y lo disolvemos y vemos que se disolvió completo. ¿Por qué? Pues está caliente. Pero luego le volvemos a agregar otro poco y vemos que ya no se disuelve. Todo lo que se disolvió, ¿sí? Si no sacamos todo con lo que no se disolvió, ¿sí? La cantidad disuelta es la máxima cantidad que se disuelve dentro del agua, ¿sí? Entonces esa cantidad de azúcar que se disuelve dentro del agua es lo mismo que si hiciéramos con la sal, ¿sí? Nosotros la sal la agregamos un poquito, vemos que se disuelve, pero agregamos mucho y vamos a ver que hay veces que no se disuelve, sacamos la cantidad que no se disolvió, pero vemos que la máxima cantidad que cupo dentro del agua, ¿sí? Entonces, una saturación es cuando ya no cabe más sustancia. Y luego tenemos unas soluciones que se llaman sobresaturadas, pero aquí cambia la regla, dice que se puede disolver más sustancia, pero ¿cómo? Aumentando la temperatura, ¿sí? Hay que tener un equilibrio térmico entre el soluto y el solvente para que se disuelva un poco más. Entonces, a mayor temperatura, pues podemos tener mayor concentración. Entonces, serían las soluciones saturadas, sobresaturadas. Luego tenemos otro tipo de clasificación de soluciones, que son en términos cuantitativos. Aquí hay dos tipos, lo que son los físicos y lo que son los químicos, ¿sí? Entonces, dentro de los físicos, vamos a tener, voy a tener % en masa, % en volumen y partes por millón, ¿sí? Y dentro de las partes de los tipos de soluciones químicas, voy a tener la molaridad, la normalidad, y la molaridad. ¿Sí? La molaridad se expresa con la letra mayúscula M, la normalidad con la letra N y la molaridad se expresa con la letra M minúscula. ¿Sí? Bueno, este tipo de soluciones, si nosotros vemos las físicas, podemos ver los suelos fisiológicos o soluciones fisiológicas. Casi la mayoría vienen en porcientos, ¿sí? En porcentajes. Hay unas que vienen en microdosis, que pueden ser en partes por millón o otro tipo de unidad más pequeña, ¿sí? Y las otras que son molaridad, normalidad y molaridad también se pueden usar en tipos de soluciones, ¿sí? O en tipos de preparados, ¿sí? Para la industria farmacéutica, ¿sí? Dentro de esta clasificación, esta es la que vamos a seguir viendo en la próxima clase. Bueno, nada más les aviso que las actividades las subo al Face, ¿sí? Y ahora dice que hay que llevar la clase con unos videos. Y yo les voy a ir avisando más o menos qué es lo que van a hacer, ¿sí? De cada actividad. Entonces, en esta actividad lo único que quiero que hagan es que hagan un mapa mental de todos estos términos, ¿sí? Para que quede, y es lo que van a subir como actividad de clase. Bueno, entonces eso sería todo y nos veríamos la próxima clase. Gracias.